Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Miren, hoy les tenemos un programa que hemos llamado Vladimir Lenin y el tren sellado. ¿Por qué el título de nuestro programa? El tren sellado es algo famosísimo en la historia universal, diría yo, y particularmente en la historia rusa, ya que ese es un tren en el que los alemanes en plena Primera Guerra Mundial le facilitaron el transporte a Vladimir Ulyanov, que es a quien conocemos como Vladimir Lenin, desde Suiza hasta Suecia, desde donde siguió hasta San Petersburgo, que era la capital rusa, en abril del año de 1917, con un interés muy claro, que Lenin emprendiera una segunda revolución. Ya había ocurrido la revolución de febrero de 1917, una segunda revolución que sacara a Rusia de la guerra. Los Estados Unidos estaban a punto de entrar en la Primera Guerra Mundial y los alemanes necesitaban a toda costa liberarse de ese frente oriental, ese frente con los rusos, para tratar de dominar al frente occidental ingleses y franceses antes de que llegaran los Estados Unidos, antes de que llegaran los soldados norteamericanos. Y ese es el programa que les tenemos hoy. Vladimir Ulyanov nació en una ciudad que se llama Simbirsk, allá en Rusia. Hoy esa ciudad se llama Ulyanovsk, en homenaje a él, ya que ese es su apellido. Él nació el 22 de abril de 1870. En el calendario ruso nació el 10 de abril. Es una cosa que vamos a ver constantemente en la narración y en toda la historia de esa época, ya que los rusos tenían el calendario juliano que estaba 12 días más atrás que nuestro calendario gregoriano. Ya después de la revolución bolchevique se emparejaron ambos calendarios. Pero en ese momento Vladimir Lenin nació para nosotros el 22 de abril, pero para los rusos el 10 de abril, en esa ciudad que se llama Simbirsk. Su papá era un connotado profesor que había tenido reconocimientos y títulos y cosas en esa ciudad de Simbirsk. Y ellos eran 8 hermanos. La mayor era una niña que se llamaba Ana, después de segundo venía uno que se llama Alexander o Alejandro, y después venía Vladimir Ilich, que es nuestro personaje de hoy. En el año de 1881, un grupo que se llamaba La Voluntad del Pueblo asesina al zar Alejandro II y Lenin tenía escasamente 11 años. Pero cuando pasan 6 años de esto, su hermano Alexander, su hermano mayor, y su hermana estaban viviendo en San Petersburgo. Y su hermano se había metido en actividades terroristas y cosas de esas. Y estaba metido en ese mismo grupo que había asesinado al otro zar, Alejandro II, y estaban planeando asesinar ahora al hijo de ese zar, que es Alejandro III. Y querían asesinarlo en la misma fecha, el 1 de marzo, 6 años después. Y están en esa conspiración y son descubiertos. Ellos tenían un plan que iban a explotarle una bomba, que la bomba tenía unas virutas y unas cosas que estaban envenenadas por lo demás, que cualquiera que se hiriera con eso iba a quedar muerto. Pero los descubren y los apresan. Vladimir, nuestro personaje, estaba en su colegio cuando le van a avisar: mira, tu hermano ha sido apresado por conspiración. Él sabía que eso era grave. Vladimir tenía en ese momento 17 años. Él va y se lo comunica a su mamá, pero no hay mucho que hacer. Lo juzgan, habían detenido 10 personas y 5 de ellas son ahorcadas. Entre ellas, Alexander, este hermano mayor de Vladimir. Y su hermana Ana, que está viviendo en San Petersburgo, es apresada y enviada a una prisión selectiva en un sitio que se llama Atrascán, porque la habían encontrado en el mismo apartamento, en la misma habitación donde vivía el hermano, y aunque ella no estuvo involucrada, pues la confinaron ahí en Atrascán. Pero eso va generando ese sentimiento de Vladimir en contra de ese sistema zarista, que tenemos que estar claros que era una cosa abominable. El sistema zarista era una cosa que los nobles vivían muy bien, eso lo podemos ver hasta en las novelas de Tolstoy, y el pueblo y los campesinos pues vivían en la miseria. Aunque este zar asesinado había tratado de eliminar la servidumbre, todavía eso era una desproporción muy grande entre ricos y pobres. Entonces Vladimir quiere estudiar Derecho y consigue entrar en la Universidad de Kazán. Posiblemente hay referencias que dicen que aunque él era un excelente estudiante, con ese hermano terrorista necesitó de la recomendación de uno de sus profesores, que es el padre de Alexander Kerenski, a quien Vladimir, años después, en 1917, va
a darle el golpe de Estado con la revolución bolchevique. Esos dos personajes que gobernaron a Rusia uno detrás del otro, parece mentira, pero vivieron en algún momento en ese mismo pueblo. Pero Vladimir era como 8 o 10 años mayor que Alexander Kerensky. Entonces él logra entrar en la Universidad de Kazán y la mamá feliz, la mamá no quería para nada que se fuera a San Petersburgo o Moscú porque sabía que esos eran sitios de revolución, de efervescencia, de socialismo, etc. Pero él en esa universidad se empieza a involucrar con diferentes grupos también y es apresado. O sea, es apresado en algún momento, detenido en un discurso de esos socialistas, de jóvenes que eran ruidosos, etc. Y lo expulsan de la universidad. Él se tiene que regresar a su ciudad, donde estaba su madre, y poco después, entonces él comienza a estudiar, él se lee a Marx, en esa época se va convirtiendo en un marxista fervoroso, pero también estudia Derecho por su cuenta y consigue que le permitan presentar los exámenes y graduarse de abogado. Él se graduó de abogado y ejerce un tiempo en Samara, que era el sitio donde estaba en ese momento su mamá, y después se va para San Petersburgo, que es donde comienza esa carrera meteórica como político. Vamos a hacer una pausa, vamos a ver los principales hitos de esa carrera política de Vladimir Ulyanov, en este momento todavía no se llama Lenin, y después vamos a hablar en la última parte del programa de ese tren sellado, que es una cosa apasionante, cómo ese grupo de 32 exiliados rusos atraviesan Alemania en guerra y producen la revolución que le valió a los alemanes mucho más que un ejército, ya que sacaron a Rusia de esa Primera Guerra Mundial. Una pausa y ya venimos.